Buenas noches, Magíster. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El tema del día de hoy es el desarrollo cognitivo y psicosocial. Somos el grupo 4. Sus integrantes son los siguientes: Chiluisa Melanie, Espinosa Elvia, Flores Dani, mi persona y Aro Jamie. Comenzamos con la exposición. Buenas noches, Magíster. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo. Estos son procesos superiores de los cuales se dividen en cuatro. En el sensorio de la percepción. Este es un proceso que permite la captación de los estímulos físicos y de la interacción vía la actividad cerebral. De estas se dividen en cuatro: la visión, la audición, el gusto y el olfato. En la atención. Es un proceso cognitivo que permite concentrarse de manera selectiva a un estímulo de entorno sin tener en cuenta el resto. De estos también se dividen en cuatro, como la selectiva, la dividida, la sostenida y la flexible. En la matocognición. Esta es la capacidad del ser humano para conocer y controlar sus procesos cognitivos e integrarlos al contexto y cultura. De estas se dividen en tres, como la maduracionista, empiricista y la constructivista. Y por último tenemos la memoria. Es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. De estas se dividen en tres, como la codificación, almacenamiento y recuperación. En el enfoque de Piagetiano, el niño de las operaciones concretas. Para Piaget, los niños pasan a través de etapas específicas conforme a su intelecto y capacidad. En la teoría de Piaget tiene varios esquemas, tiene varios, como los esquemas, estructuras, funciones variantes de las cuales se dividen en organización y adaptación. Y la adaptación se divide en asimilación y acomodación. Tenemos varias definiciones, como los avances cognitivos. Esta es la etapa en donde los niños tienen una mejor comprensión. En la categorización, ayuda a los niños a pensar de manera lógica. En la inferencia transitiva, es la capacidad de inferir una relación entre dos objetos. En la inclusión de la clase, es la capacidad para ver la relación entre todo y sus partes. En el razonamiento inductivo y deductivo para Piaget, los niños en esta etapa de las operaciones concretas solo utilizan el razonamiento inductivo. En la conservación, esta etapa es donde pueden calcular mentalmente la respuesta. Y en los números y matemáticas, a los 6 o 7 años, muchos niños pueden contar mentalmente. En los cambios en el procesamiento de la información. En los adolescentes procesan la información y reflejan la maduración en los lóbulos frontales del cerebro. De estos tenemos varios cambios estructurales en los adolescentes, como la capacidad de la memoria de trabajo, la cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. De estas tenemos, como el conocimiento declarativo, que es el saber qué. En el conocimiento procidental es el saber cómo. En el conocimiento conceptual es el saber por qué. Entre los cambios funcionales más importantes se mencionan como el incremento continuo de la velocidad del procesamiento y un mayor desarrollo de la función ejecutiva, la cual incluye habilidades como la atención selectiva. Bien, el área del lenguaje. Esta área permite la comunicación del niño tanto consigo mismo como con los demás. Es el área principal para la comprensión del lenguaje, por tanto es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales. Este es un proceso de adquisición del lenguaje que comienza desde etapas tempranas y describe la capacidad en desarrollo de los niños para comunicarse de manera efectiva y comprender el lenguaje oral en diferentes entornos para una variedad de propósitos.
Etapas del área del lenguaje. Podemos encontrar cuatro etapas, las cuales son: uno, prelingüística. Se identifica emisiones de sonido que no incluyen palabras. Es decir, el niño se prepara y comienza a conocer los sonidos mediante la interacción con su entorno y quienes lo rodean. Dos, lingüística. Aquí el niño tiene expresiones verbales destinadas a entregar significados. En este periodo comienza el uso de palabras y la combinación de estas para crear oraciones hasta la obtención de las habilidades necesarias para poder llevar a cabo una comunicación exitosa. Tres, holofrase. Se caracteriza porque el niño con una palabra transmite una idea completa. Se puede hacer preguntas sencillas y el niño señalará su respuesta aunque no la exprese verbalmente. Cuatro, habla telegráfica. Se caracteriza porque el niño diga una frase entendible con pocas palabras. El niño comienza a combinar dos palabras, por ejemplo, papá, pan. El desarrollo del lenguaje. Aquí las habilidades lingüísticas siguen un ascenso durante la niñez media. Nos referimos que el niño en el lapso de los 6 a 12 años tiene un incremento cronológico. Además, los niños de edad escolar pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y hacerse comprender. Indicadores de desarrollo del lenguaje. A partir de los 6 años se desarrolla el sonido en el niño. Aquí podemos ver que tararea y canta canciones espontáneamente. A partir de entre los 6 y 7 años, el niño diferencia y señala distancias. Puede identificar si un objeto está lejos, cerca, encima, debajo, si es grande o pequeño. También en esta edad de 6 a 7 años logra repetir instrucciones y logra responder preguntas más complejas. Dentro de los 6 y 8 años usa con precisión sus gestos, manteniendo una conversación lógica con un adulto o un amigo. De los 6 a 9 años alcanza la comprensión de órdenes, en donde puede relatar experiencias y relatar trabajos que le haya empleado un adulto o un profesor. Entre los 6 a 12 años el niño se expresa correctamente y también le llama la atención los cuentos y las canciones. En cuanto al desarrollo psicosocial en la niñez, media y adolescencia, intervienen varias áreas. Esta es la social y la moral. En la área social, las conductas sociales van de la mano con la edad del niño. Conforme el niño va creciendo, va adquiriendo más experiencias sociales. La socialización del individuo es donde aprende las normas sociales de convivencia. Y aquí define sus creencias y sus valores. Esto depende de su entorno social también. Las motivaciones sociales que influyen en el desarrollo de los jóvenes también dependen de varios factores. Estas son la necesidad personal, el entorno de crianza y la exigencia social. Ya. En cuanto a la socialización del adolescente, se realiza en varios espacios. Estos son la familia, el colegio y grupo de pares. En la familia componen la madre, el padre, hermanos y demás personas. El colegio son los actores educativos, profesores, autoridades y demás actores que componen el colegio. En grupos de pares pueden ser amigos o personas externas a él. En cuanto a Erickson, propone 8 estadios en esta área. Estos definen el comportamiento en el área social del niño. En el primer estadio compone la confianza y la desconfianza, que se da desde los 0 a los 2 años. En el segundo estadio se da la autonomía versus la vergüenza y la duda, que se da de los 2 a los 3 años.
En el tercer estadio se da la iniciativa versus la culpa, que se da desde los 3 años hasta los 6 años. En el cuarto estadio se da la laboriosidad versus la inferioridad, que se da de los 6 a los 12 años. El quinto estadio es importante, ya que aquí el adolescente busca la identidad versus la difusión de identidad. Él busca identificarse con algún grupo social de acuerdo a su afinidad. Esto se da desde los 12 hasta los 20 años. En el sexto estadio se da la intimidad versus el aislamiento, que se da desde los 20 años hasta los 40 años. El séptimo estadio es la generatividad versus el estancamiento, que se da desde los 40 hasta los 60 años. Y el último estadio es la integridad versus la desaparición, que esto se lleva a cabo desde los 60 años hasta la muerte del individuo. Ya, aquí en este área intervienen dos factores, la autoestima y la confianza. La autoconfianza son factores que van ligados de la mano en el área, pero son muy diferentes. La autoestima es la capacidad cognitiva de los niños que se da cada vez mayor para describirse y definirse a sí mismo y tener seguridad de ellos mismos. La autoconfianza, esta es una fortaleza que nos permite sentirnos autónomos en alguna cosa que vamos a hacer o estamos por realizar. Nos brinda herramientas para relacionarnos con los demás de manera efectiva. Estos dos intervienen en el área del lenguaje, en el área social, perdón. Ya, en el área moral. Aquí se dan los procesos de interacción de normas morales que se dan en la familia, en la escuela y en espacios socioculturales. Aquí Bandura nos propone que el niño al nacer ya es moral y gracias al moldaje y al condicionamiento en cualquiera de sus versiones, él adquiere creencias. Esto también depende de su entorno social, como se dijo anteriormente. Aquí intervienen los adultos significativos, ya que ellos moldean conductas morales a lo largo de la rutina diaria, es decir, en nuestra vida cotidiana. Y el desarrollo moral se da en base al aprendizaje de valores y creencias que se va adquiriendo durante la niñez conforme toda nuestra vida. Ya. Según Carroll y Rest, proponen 4 etapas en esta área. La primera es el reconocimiento y la sensibilidad. Esta se da ante un evento determinado, ante un evento que va a pasar o está por pasar. El juicio moral es la capacidad de decidir cuál es la conducta a seguir ante un dilema o evento, si este evento es bueno o malo para nuestra persona. El valor moral es la capacidad para generar un plan de acción derivado de un juicio previo, ver si en verdad vale la pena o no hacer. Conducta moral, esta se da en base a la escala de valores que se construye cada persona y esta se da durante la etapa de la adolescencia. Tenemos el desarrollo psicosocial en la niñez, media y adolescencia. Tenemos 2 áreas, área afectiva y área sexual. En el área afectiva, influyen en el ser humano y son importantes para la formación de la personalidad. El vínculo afectivo sano y estable hace que el niño desarrolle un modelo mental positivo y una conducta social adaptada y segura. Se lo da en base a 2 elementos, la experiencia y el conocimiento. Luego tenemos las características, que son la maduración, socialización y temperamento. Todo esto es un conjunto de cambios que se han dado a lo largo del ciclo evolutivo e incluye variaciones sistemáticas, emociones, comportamientos temporales que tenga el niño. En cuanto a los principios, es el autoconcepto, autocontrol y el autoestima. El desarrollo de estos es esencial para la formación de la personalidad, el cómo se siente, qué piensa al respecto, cómo se valora a sí mismo, cómo aprende de mejor manera y en general, cómo se comporta con los demás. Luego están las teorías del desarrollo activo.
que son teorías ambientales, teorías innatas, ambiente y adaptación y teorías ecologistas. Esto tendrá que ver con la capacidad de autocontrol y autoestima que potenciará el resto de sus capacidades. En cuanto al área sexual, tenemos a las etapas del desarrollo psicosexual según Sigmund Freud. Tenemos en lo oral, que se da de los 6 a 12 meses de edad. La principal fuente del bebé es su boca, lo cual sería como succionar y comer. Tenemos al anal, que se da entre los 12 a 18 meses a 3 años de edad. El niño obtiene gratificación sensorial del acto de retener y descargar heces. Tenemos la fálica, que es de 3 a 6 años. El niño se apega al padre del otro sexo y luego se identifica con el progenitor del mismo sexo. Tenemos la latencia, de 6 años a la pubertad, época de calma relativa como etapas más agitadas. Y por último, la genital, de la pubertad a la madurez, es el mismo retorno de los impulsos sexuales de la etapa fálica. Como último punto tenemos el modelo constructivista del desarrollo sexual, los cuales ocurren en la niñez. Tenemos identidad sexual, constancia de género, roles sexuales, reproducción sexual y función sexual. Esto influyendo en que los niños, ya sea jugando y experimentando, se van conociendo a sí mismos y al mundo que los rodea. Por ello, el comportamiento sexual del niño le permite desarrollarse y adaptarse a su entorno mediante el conocimiento de su cuerpo y la de otras personas. En cuanto a las etapas de la perspectiva constructivista de Aulet, tenemos a la diferenciada, que se da entre los 20 a 25 años. Hay una mayor discriminación y se define el patrón personal de conducta. Tenemos la transición de 11 a 20 años, donde se observa una fase puberal de 11 a 14 años y luego la fase de la adolescencia, caracterizada por estrategias de ensayo. Y diferenciada. De 0 a 11 años se forman modelos. En ella se observa la fase exploratoria de 2 a 3 años, fase de erotismo de 6 a 7 años y la fase de latencia que se da de 7 a 10 años. En los hitos de la educación básica. Los hitos del desarrollo son etapas claves en el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes. A continuación se les presentará algunos de los hitos más importantes en las diferentes etapas de la educación básica, que incluyen educación primaria y secundaria. En la educación primaria de 6 a 11 años tenemos la adquisición de habilidades académicas. En estas nos permiten aprender a leer, escribir y desarrollar habilidades matemáticas básicas. En el desarrollo de habilidades sociales, amplían su círculo social, aprenden a trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva. En el desarrollo de habilidades motoras, mejoran su coordinación motora y habilidades deportivas. En el desarrollo del pensamiento abstracto, comienzan a pensar de manera más lógica y abstracta, por lo que les permite resolver problemas más complejos. En el desarrollo de autonomía, aprenden a tomar decisiones por sí mismos, a asumir responsabilidades y a gestionar su tiempo de manera más efectiva. En la educación secundaria de 12 a 15 años, tenemos el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas, que desarrollan habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas más complejos y análisis de información. En el desarrollo de la identidad personal, exploran y desarrollan su identidad y valores personales. En el desarrollo emocional, experimentan cambios emocionales y aprenden a manejar sus emociones de manera más adecuada. En el desarrollo social, se relacionan con grupos de pares más amplios y comienzan a establecer relación de amistades más cercanas. En el desarrollo de habilidades vocacionales e intereses, comienzan a explorar posibles carreras e intereses personales. Es importante tener en cuenta que estos hitos son solo una guía general y cada niño y adolescente puede desarrollarse a un ritmo diferente. Además, el desarrollo no se limita en estas etapas y continúa a lo largo de la vida. Gracias, Magíster. Esa fue nuestra presentación y fue la presentación del grupo.